Pues ya hemos llegado a la compresión. No nos vamos a detener ahora que nos queda tan poco, así que manos a la obra. La compresión sería una de las partes del algoritmo que hace todos los cálculos para obtener el hash. Este código que os presento a continuación tiene la sintaxis del lenguaje de programación C#. Así que antes de empezar os anotaré lo que significa cada símbolo. Corchete significa short. Ampersand significa AND. Suma significa suma módulo 2 elevado a la 32. La virgulilla significa complemento. Ya veréis que si os leéis la documentación oficial del algoritmo, las primeras páginas os detallarán la nomenclatura para que entendáis qué es cada cosa. En este capítulo utilizo mi código en C#. Bueno, va, sigamos. ¿Recordáis el trozo principal cuando preparamos el mensaje? El bucle inicial se encarga de recorrer la cantidad de trozos de 512 bits que han surgido del trozo principal. Si del trozo principal solo hay un trozo de 512 bits, el bucle principal se ejecutará una vez. Si contiene 1024 bits, se ejecutará dos veces. Si contiene 1536 bits, se ejecutará tres veces, y así sucesivamente. Cada vez que se ejecute, se actualizarán unas variables que denominamos de la A a la H. De ahora en adelante debemos entender que hay dos h's. La h minúscula es una variable que se encuentra en este bucle de compresión. La h mayúscula es la matriz que contiene los cálculos efectuados con los números primos y que hemos inicializado en el capítulo dedicado a ella. Cuando el bucle empiece, almacenará los valores de la matriz h. Si empieza por primera vez, serán los valores iniciales de la matriz. Si sigue dando vueltas, serán los valores que ha ido acumulando. El bucle anidado se ejecutará tantas veces como partes tienen las matrices W y K, es decir, dará 64 vueltas. Una vez termine, seguirá ejecutándose parte del bucle principal. Aquí vemos cómo la matriz H va sustituyendo sus valores por otros nuevos. Esta suma es suma módulo 2 elevado a la 32, donde ya podemos intuir que va dando vueltas y más vueltas. Vámonos al bucle anidado otra vez y estudiemos qué pasa. Creamos una variable temporal llamada S1 donde se aplican 3 rotaciones a la variable E. Finalmente, a esos 3 nuevos valores le aplicamos un short. La variable temporal CH calcula un AND entre E y F. El siguiente valor lo obtenemos del complemento de E, y a ese resultado aplicamos un AND a G. Ahora que ya tenemos dos valores, aplicamos un short. Fijaos en los paréntesis para operar. La variable T0 hace una suma módulo 2 elevado a la 32 de H, S1, CH, KJ y W y J, donde KJ es el valor de la matriz de la posición del bucle anidado. Si empezamos, será K0 y seguirá hasta K63. Lo mismo para W. Esta nos indica en qué trozo principal estamos y la posición del bucle anidado. Al empezar será W00, el siguiente W01, W02, etc. Cuando saltemos a la segunda vuelta del bucle principal, estaría en W10, W11, W12. En esta ocasión la variable S0 se parece a la S1, solo que aplicamos la rotación de los bits indicados en la variable A, y una vez tenemos los tres valores, aplicamos un short. Con mag obtenemos tres valores que se consiguen de A and B, A and C y B and C. De los tres valores aplicamos un short. T1 hace una suma módulo 2 elevado a la 32. Y con estos cálculos empezamos a repartir resultados en el orden que se ve en pantalla. Finalizado el bucle anidado, actualizamos todos los valores de h mediante una suma módulo 2 elevado a la 32 de los resultados anteriores. Si ya no hay más vueltas del bucle principal, entonces ya hemos conseguido nuestro hash final. ¿Lo preparamos? Cada parte de h va a contener un resultado. h es una matriz de 8 elementos. Como ya sabemos, cada valor hexadecimal tiene 8 caracteres. Por tanto, si concatenamos cada resultado, obtenemos un valor de 64 caracteres. Fijaos bien. H0, H1, H2, H3, H4,
H5, 6 y 7. Primero de todo vamos a introducir el texto ABC en minúsculas. En la parte inferior nos ha generado el hash. La siguiente pestaña nos muestra información importante: los bytes de cada carácter, la representación binaria de los bytes y el número de bits pasado a binario. La siguiente pestaña vemos cómo le hemos añadido el bit 1 y la longitud del mensaje binario en 64 bits. Esta pestaña nos muestra el proceso anterior con una cantidad de ceros. En este caso en concreto tenemos un total de 448 bits y aún no le hemos añadido nuestro valor de 64 bits. Ahora sí, se lo añadimos y obtenemos la cadena principal de 512 bits. Aquí podemos ver el proceso de inicializar la matriz H con los 8 primeros números primos. Les aplicamos la raíz cuadrada de cada uno. Nos quedamos con su parte fraccional. Multiplicamos por 2 elevado a la 32. Y podemos ver también su conversión a binario de 32 bits. Esta es la matriz K, compuesta de los primeros 64 números primos. Desplazo hacia abajo para que lo veáis bien. Aquí vemos el primer trozo obtenido del trozo principal. Como solo tiene 512 bits, es lógico que solo tengamos un trozo. Recordemos la inicialización del mensaje. Como podéis ver, es exactamente lo mismo. Del trozo de 512 bits inicializamos la matriz W con 64 posiciones. Las primeras 16 las rellenamos con el trozo principal repartido en 32 bits. Luego rellenamos con valor 0 hasta el final. Veámoslo bien. A continuación, preparamos la matriz con el bucle explicado anteriormente. En este ejemplo podemos ver cómo queda después de los cálculos efectuados. Desplazo para que tengáis una idea de los resultados. Veréis su conversión a decimal del valor de 32 bits. Finalmente tenemos la compresión. Como ya se ha explicado, al haber un solo trozo de 512 bits, solo hay una vuelta del bucle inicial. Ya dentro, inicializamos las variables correspondientes con el valor de h. El bucle anidado realiza sus correspondientes 64 vueltas hasta obtener una serie de resultados. Estos se trasladan a la matriz h, dando como resultado cada valor que genera el hash resultante. Fijaos, el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Los concatenamos y obtenemos el hash. Bueno, venga, ahora voy a enseñaros qué sucede cuando la cadena principal tiene más de 512 bits. Escribimos un texto largo. Vemos que ya nos ha generado el hash. En binario vemos su conversión y longitud. Vemos que nos ha añadido ceros hasta llegar a esa cantidad de bits. Ahora añadimos los 64 bits restantes y tenemos estos bits en total, o sea, múltiplo de 512. ¿Cuántos trozos salen? Guardaos la respuesta para dentro de unos segundos. Inicializamos la matriz H. Hacemos lo mismo con la K. Y ahora fijaos en lo que tenemos aquí. El trozo principal ha sido partido en esta cantidad de trozos. Ahora podemos ver cómo cada trozo ha sido subdividido en 64 partes. En esta sección vemos cómo hemos rellenado las 16 primeras partes pertenecientes a cada trozo de 512 bits. Finalmente, rellenamos con ceros hasta las 64. Voy a desplazar hacia abajo para que lo veáis bien. Y fijaos en esta última parte que tenemos la longitud en bits en el trozo 16.
A cada trozo de 64 partes le aplicamos el bucle, y aquí vemos el resultado. Voy a desplazarlo. Finalmente, tenemos la compresión. Como comentaba anteriormente, el bucle principal se ejecutará tantas veces como partes hayan salido del trozo principal. Cada vez que se ejecute el bucle principal, se actualizarán las variables y se irán incrementando sus valores. ¿Veis cómo cambian los valores de h en cada vuelta? Además, cada vez que se ejecute el bucle principal, se ejecutará el bucle anidado, dando sus correspondientes 64 vueltas. Cuando el bucle principal haya terminado sus vueltas, el resultado de la última vuelta será el hash resultante. Una vez más, podemos ver los valores hexadecimales de cada posición de h. Los concatenamos y ¡listo!